Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo les va este 5 de enero, Día de Reyes? Pues aquí en Tequisquiapan, aquí pusieron, no aquí en esta calle de la iglesia, sino nada más arriba, una cuadra arriba, pusieron todos los juguetes y hay mucha gente. Porque los reyes andan viendo a ver qué les van a llevar a sus niños obedientes, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar nuestro pequeño momento con nuestro Dios, hermanos. Espero que todos los que anden en la calle estén cuidando, porque de verdad hay algunos lugares donde están en semáforo rojo otra vez. Así es que vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Padre Santo y Dios Eterno, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder tener este pequeño momento contigo, Dios. Permite, Padre, que estemos totalmente atentos a tu palabra, Señor, y que lo que nos quieres enseñar en esta tarde, noche, pueda ser una realidad a través de nuestras vidas. Exhórtanos, Señor, a hacer tu voluntad, exhórtanos a servirte, Señor. Y permite, Padre, que en verdad tengamos esa disposición de corazón. Así es que obra con poder sobre nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos ahí a Hechos capítulo 13. Dejen acomodarme. Estoy más sentado. Ahí está ya. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo de Sabra, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartarle la fe del procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, oyendo el Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayó sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le diera la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina de el Señor. Ahora podemos entender algo nosotros, hermanos. Una de las cosas que debemos entender, y es lo que realmente más nos interesa de este pasaje, es que ellos estaban en la iglesia de Antioquía. Primero estaban ahí reunidos, ¿sí? Reunidos en la iglesia de Antioquía. Ahora, ustedes deben de recordar, si han leído el libro de los Hechos, que en la iglesia de Antioquía fue la primera vez donde les llamaban cristianos a los hijos de Dios. ¿Y por qué les llamaban cristianos? Porque su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de actuar reflejaban lo que era Cristo. Por eso comenzaban a poner, realmente lo pusieron ese nombre como apodo, no era algo, por decirlo así, no era un nombre bueno, sino lo estaban señalando, diciendo: vean, ahí van los cristianos, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, vamos a la palabra de nuestro Dios, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y luego menciona dos dones: profetas
y maestros. Y luego nombra los nombres de las personas que tenían este don, o uno de estos dones. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cinere, Manael, que se había creado junto con Herodes tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Entonces, ¿qué nos muestra aquí, hermanos? Algo que te he estado mencionando durante mucho tiempo el año pasado, casi a partir desde el primer mes que estuvimos enclaustrados, estoy hablando de abril, casi desde abril y en diferentes enseñanzas en cuanto a esos meses de abril a diciembre. Yo te estaba diciendo que nosotros como hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, tenemos por lo menos un don. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando de dos dones, profetas. Ahora, tenemos que entender una cosa, en el tiempo actual, dentro del don de profecía, ya no existe la parte donde se predice, o sea, predecir el futuro. No. Lo que sí está presente durante ese don que tiene que ver con predicación es decir delante de la profecía, o sea, enseñar la profecía. Esa parte sí está. Y el don de maestro, pues ese está, pero palpable, totalmente, ¿no? Y algunos de ustedes van a decir, no, pero ¿qué existe el profeta? No, porque muchos de los que dicen ser profetas te dicen algo que ya está escrito. Entonces no hay nada nuevo dentro de la profecía que no esté escrita en la Biblia completa. Así es que si alguno te dice que es profeta, la verdad las cosas que te está engañando. Pero lo importante aquí es de que estos dos dones, vean lo que estaban haciendo en el versículo 2. La primera palabra nos dice todo esto. Ministrando estos al Señor, o sea, siendo de bendición para la iglesia, estando ministrando ellos en la iglesia, estando ahí con los hermanos trabajando, dice ahí, y ayunando, o sea, no solamente estaban ministrando al Señor, o sea, estaban sirviendo al Señor, para que me entiendan en otras palabras, estaban sirviendo al Señor dentro de la iglesia. Y dice ahí ayunando, que también tiene que ver con comunión con Dios. Yo creo que no solamente estaban ayunando, sino también estaban en oración. Dice la palabra de Dios que se manifestó el Espíritu Santo y dijo, ¿por qué dijo que se manifestó? Por lo que dice ahí, dijo el Espíritu Santo, apártame. ¿Qué significa eso? Que específicamente el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo. ¿Qué llamamiento les dio? Mejor dicho, ¿cómo se le llama? Este es un llamamiento de parte de Dios. Y vean lo que dice la última parte del versículo 2. Para la obra a lo que los he llamado. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto, hermano y hermana? Porque estamos comenzando un año. Yo te estaba diciendo ayer, antier, el domingo en la noche, que como que, o sea, que ya debemos de pensar seriamente y debemos de ser conscientes de que hemos perdido mucho el tiempo. Y a lo mejor tú eres uno de los hermanos que toda tu vida cristiana has perdido el tiempo, que no has hecho nada por la obra de Dios y tienes un don, por lo menos tienes un don y deberías estarlo utilizando para la obra del Señor, sirviendo al Señor a través de ese don en la congregación que Dios te ha puesto. ¿Y por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque Dios está esperando que nosotros estemos en esa comunión con Dios. A lo mejor tú no acostumbras al ayuno y no te voy a decir que es sacrilegio. No, finalmente es algo que algunos de vez en cuando acostumbramos, pero sí tenemos la convicción de estar hablando con Dios todos los días. Yo creo que tú, hermano y hermana, oras a Dios todos los días. Ahora, ¿qué le deberías de pedir sinceramente a Dios antes de cualquier otra cosa? Número 1, que te muestre claramente qué don tienes. Y número 2, que lo puedas poner a su servicio dentro de la iglesia. Esa es una de las metas que tú deberías de tener este año. Saber claramente qué don tienes y ponerlo al servicio de Dios dentro de la iglesia, dentro de la congregación donde estás reunido. Y digo donde estás reunido porque yo sé que no solamente los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Filadelfia de aquí de Texquepan me ven, sino de otras congregaciones. Entonces, porque es bien fácil, o sea, lo más fácil del mundo, hermanos, es quedarse así.
cómodamente sentadito con los brazos cruzados y ver cómo los demás hermanos, los pocos hermanos que están sirviendo a Dios, se fatigan y se cansan y están echándole ganas y nosotros viendo desde lejos, ¿verdad? ¿No crees que ya es tiempo de que tú comiences a meterte en la obra de Dios? Porque tienes un don, por lo menos tienes un don. Y vean lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Ellos ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para lo que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado nuevamente, les impusieron las manos, que era una costumbre de la iglesia de aquel entonces, y los despidieron. ¿Qué quiere decir eso? Que los dejaron ir de la iglesia. Ahora, no te estoy diciendo que a ti te van a despedir, pero sí tienes que estar consciente de que comenzando este año tienes que hacer algo por la obra de Dios. Y sí deben de orar por ti, sí deben de... Y sobre todo tú, hermano y hermana, debes de orar mucho para decir al Señor: bueno, si yo tengo el don de enseñanza, bien, yo quiero servir a Dios en el don de enseñanza, voy a hablar con el pastor. A lo mejor no me pone como maestro, pero a lo mejor me pone como ayudante del maestro, de escuela dominical, de alguna de las áreas, de alguna de las clases, no sé. A lo mejor yo tengo el don de liderazgo y todos los puestos de maestro están ocupados, pero a lo mejor tienes iglesia infantil. O sea, aparte de la iglesia de jóvenes y adultos, tienes iglesia infantil. O a lo mejor necesitas ser el maestro o convertirte también en el pastor asistente. A lo mejor no tienes pastor de jóvenes, a lo mejor te necesitas poner como pastor de jóvenes. O si hay pastor de jóvenes, pues por lo menos ser el asistente del pastor de jóvenes. Digo, trabajo hay mucho, hermanos. Ahora, no sé de qué tamaño sea tu iglesia, pero por algo debes de empezar. A lo mejor eres buen administrador, pues entra en la administración de la iglesia. A lo mejor eres bueno organizando cosas, pues dile al pastor: ¿sabes qué, pastor? ¿Qué conferencia va a tener este año? Pues yo me aviento, si usted me permite, yo me aviento la organización de esta conferencia, o de aquella, o de esta otra. ¿Por qué? Porque Dios está esperando usarte, hermano y hermana. Entonces dice el versículo 4, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y después ya habla de la situación que se encontraron en Salamina, pero lo más importante de aquí, hermano y hermana, es de que tanto Saulo como Bernabé tenían esa disposición de corazón de servirle. Estaban dispuestos. Si no estaba, ¿y por qué te digo esto? Regresa conmigo, dice ahí, versículo 2, ministrando estos al Señor. Ellos estaban sirviendo ya en la iglesia de Antioquía. No estaban sentaditos cómodamente, No, estaban haciendo algo en la iglesia de Antioquía. Y si no, vete al capítulo 11 y ve lo que dice ahí. Estuvieron un año ministrando. Capítulo 11, versículos 24, 25, 26, algo así dice ahí. 25, 26. Entonces, por lo menos un año estuvieron ministrando antes de que el Espíritu Santo los llamara para un específico. Entonces, a lo mejor Dios te está llamando desde hace mucho tiempo y tú tienes oídos sordos. Así que, querido hermano y hermana, pídele a Dios. Todavía estás a tiempo, estamos apenas en el día 5 de enero. Pídele a Dios que te muestre claramente qué don tienes y ponlo a servicio del Señor y de la iglesia, de la congregación donde estás. Dile al pastor que te ocupe. Ten esa disposición de corazón, querido hermano y hermana. Dios está esperando eso. ¿Por qué? Porque yo creo que ya es tiempo de hacer algo por la obra de Dios. Ya perdimos mucho tiempo el año pasado. Prácticamente el 2020 fue nulo en cuanto al crecimiento. Entonces, y pues estoy hablando de crecimiento personal, crecimiento familiar y crecimiento como iglesia. Entonces, yo espero en el Señor, hermano y hermana, que de verdad tú dispongas en tu corazón
hacer algo diferente este año por la obra de Dios. Porque todavía tenemos tiempo de hacer algo. Entre más pasa el tiempo, más se acerca el Señor el venir. Pero todavía tenemos tiempo. Así es que te invito, hermano y hermana, a que tengas esa disposición de corazón. Oramos. Dios bendito y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias por estos ejemplos que nos das a través de ella, Señor, especialmente ver cómo la iglesia primitiva se extendía y crecía y crecía, y cómo los hermanos tenían esa disposición de servirte en los lugares donde estaban, Señor, y tú de una manera especial les llamabas para un servicio específico. Y yo sé que a cada uno de tus hijos tú les das un don o dos dones o más, y quieres que los uses específicamente en tu obra, Señor. Así es que obra con poder en todos aquellos hermanos, hijos tuyos que nos están escuchando, hombres y mujeres, Señor, que tienen por lo menos un don. Redargúyeles, no los dejes en paz, Señor, hasta que entiendan que tienen que estar ese don, Señor, dentro de tu obra. Dales esa disposición de corazón, Señor. Pues esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Tenemos nuestro servicio de oración. Bye.